puedan, pues obviamente, seguir con el tema. Me parece que ya la pueden ver. Es correcto, maestra, ya se aprecia. Ok, perfecto. Muchas gracias. Pues bien, entonces, como les estaba comentando, vamos a estar observando y analizando las sustancias químicas en el entorno forense. Más bien, cómo es que a nivel forense nosotros vamos a tener la necesidad de poder respaldarnos de las ciencias, como lo es la química y obviamente también la biología, pero principalmente de la química es muy importante porque vamos a estar en contacto con muchas sustancias, las cuales debemos de saber el contexto específico de su composición, sus reacciones, etcétera. Vamos a comenzar con una frase que a mí me gusta mucho. La certeza y objetividad es uno de los mayores pilares de la química forense y obviamente de las ciencias forenses. Nosotros como científicos forenses necesitamos de gran certeza y objetividad en el momento de decir que estamos dándole técnica y cientificidad a nuestras intervenciones. Sabemos que hay cuestiones subjetivas y que son válidas, definitivamente, y que estas cuestiones válidas y subjetivas, por supuesto, también son aceptadas a nivel legal. Sin embargo, cuando la ciencia interviene es para darle la certeza a toda esta subjetividad que va a estar, apalancando o auxiliando al derecho penal como tal. Entonces, hablar de química como tal o hablar de química forense es hablar de una ayudante del derecho penal para darle una certeza misma a la resolución de diversos problemas. Ahora, si nos vamos a remontar un poco de historia, ¿desde dónde comienza todo este conocimiento y cómo es que el hombre, sí, pues tiene el interés mismo de querer abundar acerca de los materiales, por ejemplo, o la materia, el conocimiento de los elementos que lo rodean, pues es por ahí comienza el interés mismo del hombre. El interés comienza desde el conocimiento del fuego. Ahí fueron sus inicios. Primero, pues comienza a observarlo en fuentes naturales, después comienza a hacerlo o aprende a efectuarlo y después llega a manipularlo gracias a la era de los metales. Ese fue el inicio de todas y cada una de los eventos que pues hasta la fecha nos han acompañado. Díganme ustedes y pónganme ahí en el chat cuáles son alguna actividad que ustedes realicen o que se lleve a cabo gracias al fuego. Si ustedes se pueden dar cuenta, en la actualidad, hoy no se puede hacer nada sin el fuego. Cocinas, trabajas, prendes un vehículo, te vas a tu casa, tienes ropa, tienes zapatos, tienes muebles, incluso las mismas televisiones, todo es gracias al fuego. Entonces, este fue el momento mismo por el cual, en lo particular, eh, tenemos o tuvimos la idea de estar avanzando poco a poco en el conocimiento de este elemento, ¿no? Pasos más tarde, se descubren diversos materiales. Yo les había dicho que habíamos comenzado con la idea de la era metalúrgica. Y la metalurgia nos trajo al conocimiento no nada más a los metales, sino también diversos materiales que fueron muy manipulados o hayan sido muy manipulados por el hombre, como la cerámica, la resina, el vidrio, sale todo lo que serían los cosméticos, la perfumería, en fin. Todo esto, pues obviamente fue desde Egipto hasta China, pues el descubrimiento total, la manipulación de los metales gracias a esto. Ya una vez en China,
descubren otro tipo de elementos como el salitre y la pólvora. Gran descubrimiento, que también nosotros estamos inmersos ahí por el tema del análisis de explosivos. Todas estas sustancias que les estoy comentando, a lo largo de toda la, ¿cómo se puede decir? De la historia del ser humano, de la historia del hombre, han sido relevantes para, punto número uno, el conocimiento y los avances científicos. Y punto número dos, delinquir. Cuidado, vamos a poner mucha atención en eso. Comienzan a combinar todos estos metales con todos los materiales como tal y entonces se fabrican las armas. Ahora, una vez que pasa esto, la primera ciencia que fue introducida al tema de la ayuda científica al derecho o a realizar comprobaciones científicas fue la medicina forense, debido al descubrimiento o a la parte de las necropsias. Ustedes bien saben que todo comenzó desde la primera necropsia que se dio a pues a la luz. La gente no quería que se abrieran a los cuerpos porque al final de cuentas la fe era la que prohibía que los cuerpos fueran pues ahí amedrentados, ¿no? Ahí había un cierto punto de fe impresa. Sin embargo, se llegó el momento, gracias a la muerte de un papa, y entonces no nada más dio a la luz la parte de la necropsia, sino que se dio a la pregunta, esta persona murió intoxicada. Por lo tanto, si se da la vuelta a cierto mundo que ya había descubierto, que ya había sido descubierto por Aristóteles, debido a que él había estado trabajando por algunos venenos provenientes de las víboras. Estrabón después tuvo sus conocimientos a través de los peces y Discórides a través del, ¿cómo se llama? Elementos que sirvieron, pues básicamente más tarde para la medicina, como son los hipotensores. Básicamente, todos estos descubrimientos ya se habían dado. Sin embargo, no habían ayudado al derecho como tal, pues a resolver ningún caso. Hasta que se llega a este caso, les comento, de un papa, el cual fue asesinado. Una vez que pasa esto, pues bien, dentro de toda la historia se descubre la toxicología. Y la toxicología, gracias a su padre, que fue Mateo Orfila, pues da la pauta a toda la historia de revelación. Vuelvo a repetir, no solamente fue el momento de del descubrimiento como auxiliar del derecho penal, sino que anteriormente ya había habido muchísimos datos de descubrimiento. Por ejemplo, ¿sale? Nosotros teníamos eh, preferencia por observar qué era lo que le hacía daño al hombre. Por lo tanto, se descubren todas estas sustancias que después se llamarían materiales venenosos y actualmente lleva como nombre esa clasificación. Momentos después en Grecia, ¿sale? Va a ser el Estado quien controla todos estos medicamentos y todos esos tóxicos como causantes de ejecución de personas. Imagínense que no nada más descubrieron quién era o qué causaba una muerte o que en un momento dado qué tóxico era el que impulsaba la muerte, sino que ahora lo utilizaban como causa de, pues de pena, ¿no? Como causa de, que vaya, pena de muerte. Y entonces, pues existían muchos filósofos como Platón, ¿sale? Que pues empezaba a descubrir en este punto cómo se morían o cómo se habían muerto diversos sujetos de la historia, como por ejemplo Sócrates, condenándolo a que había vivido cicuta. Cicuta es una de las plantas que, o bueno, uno de los tóxicos, perdón, que se comenzó a descubrir a inicios de toda esta historia. Así entonces se va, ¿cómo se llama? Dando los descubrimientos científicos
Y vuelvo a repetir, la toxicología se forma como ciencia, ¿sí? Dándoles todos los conocimientos de qué es un tóxico, qué es un veneno, cómo son estas sustancias tóxicas, cómo en un momento dado se pueden, pues, manejar, etcétera. Hasta que describe algo que, pues, realmente no sabíamos qué era, hasta que dijeron que había una intoxicación por un cierto metal, y este metal era el plomo. El plomo como tal, sí, causaba cierto dolor en el estómago, lo que él le llamó, más bien, lo que básicamente, pues Sócrates le llamó, Hipócrates, perdón, le llamó como cólico saturnino. Sale también llamado por lo que sería el dios Saturno. Ahora, todos estos descubrimientos fueron avanzando poco a poco a la par de que el derecho dio la vuelta a este tipo de ciencias. Así entonces, y bueno, para darnos un salto muy, muy, muy grande, eh, llegamos a diversas aplicaciones en donde la química tuvo su intervención y obviamente ha ayudado a ciertas industrias, ¿sí? A poder realizarse o poder tener su materia prima. Por ejemplo, en la medicina ya quedamos que había muchos síntesis de fármacos tóxicos y algunos materiales especiales como los radioisótopos. Eso en la medicina. Radioisótopos que al final de cuentas, hoy por hoy, son muy necesarios para el cáncer. En la nutrición, si nosotros abundamos en la nutrición, pues ayuda en la síntesis de saborizantes, colorantes, preservantes, determinación de sustancias químicas, orgánicas e inorgánicas, como lo son las vitaminas o los minerales, que pueden ser tanto orgánicos como inorgánicos. En la agricultura también ayuda la química o existen diversos trabajos de sustancias químicas como lo son la formación de pesticidas, insecticidas y fungicidas, que hoy por hoy se ha peleado mucho en la normatividad de este uso debido a la intoxicación de organofosforados, cosa que nosotros los químicos forenses obviamente necesitamos ver. ¿Por qué? Por el tema de las intoxicaciones. Abonos, fertilizantes, que también son usados y que obviamente son compuestos químicos. En la textilería es un mundo hermoso. La textilería, que va a ser la fabricación de textiles desde la naturaleza o desde forma artificial, cuando nosotros hablamos de forma artificial, vamos a tener elementos como el nylon, el poliéster, el orlón, el dracón y el rayón. Cosas que al final de cuentas van a ser textiles o telas fabricadas, ¿sí? A partir de reacciones químicas, a partir de diversas síntesis de químicos. En el lavado tenemos ciertos descubrimientos, los cuales tú los utilizas diariamente, como son el uso de jabones, fabricación de detergentes, en fin. Todo esto, pues obviamente, pues fue el avance del descubrimiento de todos nuestros antepasados. En el medio ambiente, cosa hermosa. Nosotros hoy en día, ya preocupados por el medio ambiente, sabemos que debemos de tratar y controlar los contaminantes que pues el hombre genera día con día. Así que una de las principales, uno de los principales eventos que hace la química como tal o las sustancias químicas es ayudar a eliminar o evitar los desastres ecológicos, previniendo o también cortando ciertas síntesis de sustancias que por usos o por algunos productos que nosotros usamos puedan en un momento dado generarse. Otras industrias que también, en las que también intervienen las sustancias químicas serían la obtención de diversos tipos de papel, como por ejemplo resinas, los ácidos que se les ponen a los papeles, algunas aleaciones, materiales resistentes o ligeros, la minería, la arqueología, entre muchas y muchas y muchas más.
Tú dime en estos momentos, ponme en el chat en estos momentos, yo aquí te leo, ¿sale? Vamos a dar unos 5 minutitos para que tú me digas si en tu trabajo utilizas alguna sustancia química y qué tipo de sustancia química utilizas. Vamos a dar 5 minutitos para que nos digan si usan sustancias químicas y qué sustancia química utilizan. A ver, ¿quién nos escribe? Veamos quién se anima. Bien, dimos unos minutitos. Yo espero que todos estén por aquí y que pues obviamente pues me vayan poniendo sus comentarios, por favor, para que pues tengamos una mayor interacción. Muy bien. Entonces, en industrias, en trabajos, vaya, desde el café, por acá ya comienzan a decir, dice, nitrato de plata para revelar huellas dactilares. Excelente. Si te das cuenta, digo, no vamos a llegar tan lejos, pero en el tema de las ciencias forenses, nosotros sabemos, sí, que sí utilizamos diversos químicos. Por eso es tan necesario conocer esta parte de sustancias, ¿sí? Nosotros sabemos que, por ejemplo, unos cristales de yodo, por ejemplo, pueden tener grandes peligrosidades para el ser humano. Por acá también nos dice Perla Juárez, dice, formol para conseguir un órgano, para conservar un órgano. Excelente, excelente, muy bien. Imagínate, estás tomando la necropsia y de repente te tienes que extraer un órgano por necesidad. ¿Y a dónde lo vas a poner? ¿No? Y entonces utilizamos un conservador fascinante para órganos biológicos, sale para material biológico que es el formol. Muy bien. AMBP nuevamente nos dice alcohol, acetona para borrado de un pagaré, documento alterado. Excelente, muy, muy bien. Así es, el alcohol y la acetona. Tú ya me estás hablando de compuestos orgánicos. ¿Sale? Entonces, si ustedes se dan cuenta, ya los utilizamos, te los dan en el trabajo, la materia te los da, de repente la ciencia te dice que los uses, pero sabes que todos están hechos de cadenas de carbono con hidrógenos, entonces ahí es en donde, perdón, nosotros tenemos nuestra intervención para explicar que la química es la cosa más importante en todos los trabajos del mundo, sale en todos. Muy bien, muchas gracias por su participación. Ok, las definiciones más relevantes que necesitamos utilizar el día de hoy son las siguientes. El día de hoy nosotros vamos a estar hablando de la norma oficial mexicana NOM 018 de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social 2015. Esta norma nos da la pauta de la clasificación de diversas sustancias peligrosas, tanto tóxicas como no tóxicas, demasiado peligrosas o no peligrosas para el ser humano. Vamos a estar hablando de ellas. Y bueno, de ahí desprendan esta clasificación para sus trabajos y vean a dónde están las sustancias o en qué clase o clasificación se encuentran las sustancias que ustedes están realizando. Ese va a ser el aporte final que les voy a pedir. De todas estas sustancias que ustedes están manipulando día con día, quiero que al final me pongan en ese chat, ¿sale? ¿En qué clasificación se ubican? ¿De acuerdo? ¿En qué clasificación se ubican? Si en un momento dado no hay clasificación para ellas, que debe haber, siempre debe haber clasificación. Ok, de acuerdo, no pasa nada. Pero, ¿sale? En todas las sustancias químicas deben de tener una clasificación. Es por eso que esta norma oficial mexicana nos da las pautas para el manejo total de todas aquellas sustancias en los centros de trabajo. Así que si tú estás en un centro de trabajo y estás manejando sustancias y te la dan en un anaclín, por ejemplo, en un vasito así
con tapa roja de plástico y de repente es un ácido, ten cuidado porque están faltando a esta norma. Ojo, mucho ojo, es lo que vamos a ver el día de hoy. Bien, dentro de estas sustancias necesarias que tenemos que ver es la palabra sustancia. Tenemos que, pues, trabajar muy bien esta definición porque nosotros sabemos que sustancia es todo el elemento químico y compuesto en estado natural u obtenido mediante cualquier proceso de producción o síntesis artificial, incluidos, por ejemplo, aditivos para conservar la estabilidad misma de la sustancia, las impurezas que resulten en el proceso utilizado, los excluidos de los disolventes que puedan separar sin afectar a la estabilidad de la sustancia ni modificar su composición. Eso va a ser una sustancia, ¿ok? Para el que tenga en este momento la pregunta, substancia con BS o sustancia, la Real Academia de la Lengua está aceptando en la actualidad y desde hace muchísimo tiempo las dos palabras, sustancia o substancia. Nunca quitó sustancia de su glosario. Bien. Una vez nosotros habiendo sabido qué es una sustancia, sale, tenemos que reconocer tres definiciones importantes. Peligro. ¿Cuándo se corre peligro? El peligro significa o es esta capacidad intrínseca de las propiedades y características, tanto físicas, químicas o tóxicas, de una sustancia química. En este momento yo les comentaba de los cristales de yodo. El cristal de yodo se dejó de utilizar porque es peligroso. Ahorita vamos a ver, peligroso. ¿Cómo se llegó a ese punto de los cristales de yodo? Ahorita les digo. Bien, entonces, este peligro, ¿sí? Significa que la sustancia como tal, dentro de sus propiedades, va a tener una cierta característica que puede causarle un daño a la persona que lo manipula. Obviamente que puede ser el trabajador y puede estar en el centro de trabajo. Ahora, ¿cómo en un momento dado nos dimos cuenta de los cristales de yodo? Porque se llegó a detectar, y por ejemplo también del luminol, ¿sale? Que es otra de las sustancias que en un momento dado se quitaron del ejercicio continuo, ¿no? El luminol, por la toxicidad. Otro concepto que nosotros tenemos que manejar, toxicidad. No puedes estar jugando de repente con todas las sustancias que estás aplicando día con día, ¿sale? La toxicidad es la capacidad de una sustancia química que va a ser peligrosa o mezcla para causar daños o diversas afecciones biológicas, ¿sale? A la salud de un organismo vivo, que puede ser humano, animal o planta. Eso va a ser la toxicidad. ¿Cómo nos dimos cuenta que estos cristales y el luminol se tenían que quitar? Pues por su toxicidad. Nos dimos cuenta que eran o provocaban algunos cambios en las células del organismo vivo, en este caso del cuerpo humano. Entonces se le colocó el término de sustancia riesgosa. Así, nosotros tenemos que bajar a lo que sería la definición de riesgo. El riesgo va a ser la probabilidad de que todos los efectos nocivos de una sustancia química peligrosa o mezcla por la exposición continua, a eso se le llama exposición crónica o aguda, de los trabajadores, que puede ser continua o no, ¿sí? Puede en un momento dado provocar ciertas afecciones, ¿sí? Como o daños, como por ejemplo que arda, que explote, que corroa, entre otras cosas, y que pues obviamente el trabajador o el centro de trabajo sean afectados. Así que es una medida de prevención. Si una sustancia que tú estás trabajando, a ver, recuerda, tú llegaste a tu centro de trabajo, sabías algunas cosas y de repente, sale,
de repente como que dijiste, no, pues sabes qué, es que tienes que utilizar esta sustancia. Y no te dijeron que tenías que portar guantes, cubrebocas, lentes, y de repente te cae una gotita y empezaste a ver un enrojecimiento. Eso quiere decir que era una sustancia peligrosa y que tenía una cierta toxicidad para el cuerpo humano. Así que te hubiesen o te debieron prevenir del riesgo. Yo sé que en estos momentos, yo estuve en tu lugar, estás diciendo, sí, cómo no, ¿quién me va a decir? Pues claro, no te van a decir porque muchos centros de trabajo no lo saben, lo desconocen y por lo regular quienes dan los materiales son administrativos. Entonces, digo, no estoy peleada con ellos ni nada por el estilo, pero díganme cómo están sus bodegas de materiales, más bien si tienen bodegas de materiales. Ahí pónganme sus comentarios, yo acá los voy leyendo, ¿va? Déjenme ver si hay comentarios, por cierto. Y por supuesto, yo aquí vuelvo a repetir, los voy leyendo. Bien, entonces, pues este es el manejo de pues la definición como tal de la norma mexicana. Entonces, nosotros vamos a llegar a definir qué es una sustancia química peligrosa o mezcla peligrosa. ¿Sale? Y son todas aquellas sustancias que por sus propiedades físicas, químicas y características toxicológicas, ya lo vimos, van a presentar diversos peligros físicos que pueden ser dados para las instalaciones, para la maquinaria, para el equipo y obviamente, y mucho, muy importante, para los operadores, para la salud de las personas que se encuentran en este centro de trabajo. Bien. Todas estas sustancias químicas debemos de ser 100% conscientes que no se tienen que tomar a la ligera. No es una situación, sí la pongo, ¿no? Por ejemplo, tú sabes que el reactivo de Adler o el reactivo de la peroxidasa te causa una grave irritación a la piel y de repente lo puedes utilizar sin guantes. Y de repente hiciste prácticas en el laboratorio y de repente también sin guantes. Te lo llevas a un lugar de campo y también lo usas sin guantes. Y de repente te andan ardiendo los dedos, ¿no? O se te pone blanquecina la piel. Pues sí, porque es peróxido. Y ahorita vamos a ver de qué se trata. Bien, clasificación de algunas sustancias peligrosas. Bien, una de estas principales cosas que nosotros tenemos que considerar pues va a ser la clasificación de estas ciertas sustancias. Hay diversas clasificaciones. Hay una que es generalísima y hay otra que es muy puntual. Quiero que pongan mucha atención en cada una de ellas. ¿Sale? Obviamente, sí quiero volver a respaldar. Toda esta información la pueden buscar en la norma oficial mexicana NOM 018 de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social 2015. ¿Sale? No ha habido reestructuración y están por hacer la 2010, la 2000 o sacar la 2019, que es la que es la actualizada. Bien, una de las cosas más importantes para el tema de la clasificación de las sustancias va a ser según sus propiedades. Bien, nosotros no podemos decir que existe una sustancia si no hay propiedades físicas y químicas, ¿de acuerdo? Las propiedades físicas y químicas de una sustancia a ver, vamos a ver quién levantó la Maestra, tiene una manita mano. levantada, Mía. Mía Ramírez, adelante, por favor. Disculpe, maestra, ¿me puede poner la diapositiva anterior? No alcancé a escribir toda la nota. Claro que sí, sin ningún problema. Gracias. Sí, sin ningún problema. De todos modos, se las voy a compartir en estos momentos. Se las voy a compartir para que pues puedan tenerla. ¿Qué les parece si se las comparto en el chat? Para que ustedes Sí, maestra, puedan. muchas gracias. Sí, sin ningún problema. Digo, es una herramienta de verdad que bien, bien, bien importante
porque, pues vaya, de repente como peritos, como científicos criminalistas, forenses, etcétera, de repente nosotros utilizamos demasiadas, sustancias en tu casa, en el trabajo, revelando huellas. ¿Quién no te ha dicho, sale, o no has preguntado cuáles son los efectos? Que esa será una siguiente plática para enero, se la prometo a la maestra Erika. ¿Cuáles son los efectos nocivos de todas las sustancias que el perito de campo trabaja? Y nos vamos a ir por las sustancias de lofoscopía, las sustancias de crimen, las sustancias de química, las sustancias de balística, todos los reactivos que en un momento dado ustedes utilizan y su toxicidad. Digo, es un estudio que yo estoy realizando y la verdad es una de las cosas pues más importantes que se tienen que hacer. Hoy por hoy, todo el mundo, por oídas, dice, se descontinuó el luminol. Y de repente dicen, ¿por qué? Porque es cancerígeno. Ay, qué bueno. Y hay escuelas que lo siguen utilizando. Así de sencillo. Y entonces, ¿qué utilizan? Blue Star. Pero ¿tú sabes cuál es la diferencia química exacta entre luminol y Blue Star? O sea, ¿tienes idea de qué es lo que en un momento dado el luminol causa y el Blue Star causa? ¿Sabes que el Blue Star sigue siendo cancerígeno? ¿Sale? Hasta ahí mi reporte, porque hasta ahí les convido de la siguiente plática. Bien, entonces, pues vaya, esto es una de las cosas que más nosotros tenemos que cuestionar, ¿no? Punto número uno, ¿a dónde se encuentran todos estos elementos guardados? De repente te abren un cuarto, es una bodega, sale, le prenden la luz y tú no sabes si hay un gas escapándose, tú no sabes cómo están guardados esas botellas o esos reactivos, tú no sabes quién lo maneja. Si están en el laboratorio de química, pues vaya, ya están resguardados por químicos que saben totalmente la norma, a veces. Sale. Por ejemplo, aquí ya hay una, ¿cómo se llama? Una pregunta que a mí me encanta de verdad, porque es de lo que básicamente estamos hablando. Por ejemplo, en el tema del luminol, ¿sí? En el tema del luminol, la base como tal del luminol, sí, que básicamente es un testigo que va a hacer una reacción que se llama luminiscencia o quimioluminiscencia, es un compuesto totalmente cíclico, ¿sale? Y vaya, está orgánico, es una síntesis como tal de aminas, tiene entre aminas, tiene vaya, varias cosas, pero se los prometo que se las pongo, ¿sale? El nombre es un poco complicado, pero la base química es un compuesto totalmente orgánico y es cíclico, ¿sale? Eso quiere decir que los carbonos están totalmente unidos, hay dobles enlaces, ¿sale? Es muy, muy resistente y pues causa algunas luminiscencias. Características, pues más adelante se las voy a poner. El nombre completo, pues digo, sí, no me lo sé de memoria, pero sí les puedo decir que el luminol como tal es una sustancia que como resultado de una síntesis orgánica se puede haber efectuado para que, o más bien como descubrimiento, para que haya quimioluminiscencia en preferencia del compuesto orgánico que es la hemoglobina, ¿sale? Entonces, pues bueno, una de las cosas principales es que, pues, hay algunas propiedades que va a ser insoluble al agua, por eso es tan resistente, pero es un compuesto orgánico cíclico, tiene un ciclo hexano. Entonces, hay que en un momento dado, pues venir a la siguiente plática para que te lo pueda contar con detalle. Vamos a deshojar a todas las sustancias de forma química, se los prometo. Vengan a la siguiente sesión. Va. Entonces, vuelvo a repetir, tú nunca te pones a pensar, ¿sí? Nunca te pones a pensar
¿Qué es lo que, o sea, esta es una introducción totalmente generalizada, ¿eh? Nunca te pones a pensar qué reactivo estás utilizando y qué te está haciendo a tu cuerpo, ¿sale? De repente tomas muy a la ligera todo lo que tienes a tu alrededor, ¿sale? Volvemos a repetir, por ejemplo, el nitrato de plata que me decían en la mañana, o bueno, hace ratito. ¿Sabes qué te provoca el nitrato de plata a la piel? ¿Sabes que si lo absorbe la piel es un poco tóxico? Es tan o igual tóxico que el plomo, ¿sale? Ese es el nitrato de plata. Y de repente está sin guantes, sin cubrebocas, sin nada. Te entra por, ¿cómo se llama? Por la nariz, te entra por la piel, te entra por las mucosa, ¿cómo se llama? Ocular. Y pues obviamente nadie te dijo que debías tener una protección específica. Bien, Perla Juárez, adelante. Hace tiempo nos llevaron a Semefo 11 cubetas de huesos con ácido y los tenía que revisar la antropóloga. Entonces tenía yo que hacer 2 necropsias y me apuré inmediatamente porque yo ya me quería yo salir de ahí. Nos dieron un cubrebocas con, ay, ¿cómo se llaman estos? Con carbón activado para que Ajá. no se oliera demasiado. Pero a pesar de que me apuré, una semana tuve gastritis. Y en verdad, el dolor de cabeza, a mi compañera le decía yo, hay que apurarnos lo más rápido posible porque a mí me duele la cabeza. Yo soy muy sensible para lo que es la nariz, pero aquí el dolor de cabeza. Y una semana entera tuve gastritis. Así es, Perla, así es, Perla. Definitivamente, una de las cosas que pues nosotros tenemos que comprender es que, y esto lo vamos a ver un poquito más al final ya de esta presentación, y qué bueno que te dieron el cubrebocas con carbón activado, si no te hubieras desmayado, literal, ¿eh? En efecto, todo nos va a hacer daño. Y bueno, hablar de ácidos es que al momento de que nuestra mucosa olfativa, oral, pues obviamente la absorbe. Imagínate que están absorbiendo una de las cosas más, ¿cómo te diré? Una de las sustancias más fuertes, la verdad no sé qué ácido haya sido, pero pues vaya, si fueron huesos, probablemente pudo haber sido formol con un aldehído o algo por el estilo. Entonces, todo esto se impregna. Contacto con la piel es absorción, contacto con ojos, o sea, los gases desprendidos. Hay diversas características que nosotros tenemos que contemplar, como por ejemplo la volatilidad de la sustancia. Te llevaron una cubeta, imagínate, no sé de cuántos litros la cubeta, pero te llevaron una cubeta con ese Era de reactivo. 20 litros y eran 11 cubetas. Madre santa, entonces 11 imagínate. cubetas de 20 litros y de hecho llevaban los ácidos porque no las vaciaron en el lugar ni nada. O sea, tal cual lo levantaron, así lo llevaron. Entonces, en realidad, Y metieron las cubetas así de una vez a la sala de exploración, me imagino. sí, O sí. sea que Y yo tenías la verdad, yo 200 sí me enojé porque le digo yo, a mí me pedían hacer lo que es la revisión de los huesos y le dije, son huesos, le corresponde antropología. La verdad, aquí a lo mejor, dice uno, yo qué le puedo ver si todo depende ya de lo que es la antropóloga. Digo, si me dicen qué sustancia es y el equipo necesario para entrar a hacer la exploración, entro, si no, no. Y como sí me puse, pues ahora sí que al brinco, me mandaron lo que es equipo. Me mandaron una mascarilla, ve que son las mascarillas que utilizan ay, no sé cómo se les llama, que tienen 3 respiradores como tal. No, Ah, no. sí, claro, la de esfuerzo, la de aire, la de Ajá, gases. exactamente, esa, me mandaron esa y con el overol. Y yo dije, no, si yo ya tengo gastritis, tengo dolor de cabeza, no, yo requiero saber qué sustancia es. Entonces, como la antropóloga no dijo nada, ella sí la obligaron a entrar y ella hizo la exploración de lo que son los huesos. Pero yo no quise entrar porque en anteriores ocasiones, e incluso usted está hablando de sustancias
químicas, pero dentro de esas sustancias químicas también entran lo que son drogas. Y yo Claro. recuerdo hace mucho tiempo una persona que fue intoxicada con, marihuana, que dice uno, ay, pues la marihuana no es tan dañina como estas sustancias químicas en sí. Pero yo recuerdo haber entrado, y perdón, yo sé que se va a pasar por lo que es Internet, a veces esas son las limitaciones por las cuales no digo más de lo que debo de decir, pero entré a hacer una necropsia con un compañero que me caía muy mal, y si me escucha, de todos modos me sigue cayendo muy mal. Y y en un determinado momento yo dije que nunca me iba yo a reír de un chiste de él, porque me caía mal y siempre era medio, no sé, se quería sentir el chistín. Y cuando Okey. entramos a hacer lo que es esa necropsia, eran como las 3 de la mañana, yo ya había hecho varias, ya estaba yo muy cansada, me dolía mucho la espalda, y cuando abrí lo que es, la bolsa mortuoria, automáticamente olió. Yo no conocía a qué olía la marihuana y dije: "Guácala, ¿a qué huele?". Huele como a quemado, como ¿a qué huele? Y el compañero fue el que me dijo: "¿Cómo, no sabes? Pues esto es marihuana". Dije: "No, nunca la había yo olido", pero olía mucho, mucho, mucho. Todavía, no terminábamos de desvestirlo y él hizo lo que es no, mentira, aperturamos cráneo y todavía olió más, o sea, el aroma se disipó en, mucho más. Sí. Y, él dijo un chiste y yo me empecé a reír, y en ese momento caí en la idea de que ya me estaba yo relajando. Y dije: "Paren esto, sáquenlo, que se ventile este lugar, yo ya no voy a estar acá". Me salí, porque yo dije: "¿Cómo es posible que por inhalación uno pueda llegar a empezar a relajarse con sustancias?". Y entonces ahí es en donde te pones a pensar que tú haces necropsia de Claro. órganos fosforados y que en un determinado momento, a la mejor ahí me di cuenta porque el compañero me caía mal y yo dije que nunca me iba a reír de un chiste y me estaba yo riendo de un chiste y me estaba sintiendo relajada. Pero, ¿qué sintomatología tienen los órganos fosforados para que yo lo percibiera y yo esté yo entendiendo que mi cuerpo está absorbiendo y está empezando a sentir sintomatología? Entonces, Así es. aquí es algo bien característico. A veces pensamos que un cubrebocas, el usar un overol y todo eso, ya no nos pasa nada, pero va más allá, porque si tú empiezas a conocer o a detectar sintomatología, entonces te estás dando cuenta que esa sustancia está ingresando a tu cuerpo. Es todo. Sí, sí. Muchas gracias, Perla. La verdad es que todo bien, pues yo estoy totalmente de acuerdo contigo, porque al final de cuentas, una de las cosas que tenemos que tener, pues, en cuenta en esta situación es lo que les estoy comentando en estos momentos. Y lo que bien comentas tú, ¿no? Tener bien consciente y conciencia de lo que estamos trabajando. O sea, ¿qué es lo que en un momento dado se está trabajando? Se está trabajando con alguna sustancia específica, se está trabajando con alguna sustancia conocida, no conocida, etcétera. ¿Qué es lo que en un momento dado se está trabajando como tal? Entonces, yo la verdad es que a todos los invito, en serio, a que una vez que tú, pues, recibas algo, como por ejemplo en este caso que estuvo recibiendo la cubeta de los cuerpos, etcétera, sale, pues, sí hagas esta parte de conciencia o preguntes qué es lo que estás recibiendo antes de entrar. O sea, antes de entrar, literal, agarres y digas, oye, a ver, no puedo entrar, huele muy feo. O si en un momento tú estás percibiendo esto, digo, la anécdota que nos cuentas pues tu compañero, la verdad es que sí sucede, ¿no? Sucede este caso de, vamos, bueno, nosotros sabemos que en CEMEFO debemos de tener muchísimo respeto por el cadáver y de repente dices, vamos a todos serios, por favor, en fin, etcétera, tú ya sabes cómo entrar y de repente empieza a oler algo, sale, si le ha pasado a reporteros en campo, imagínate que no nos pase a nosotros en necropsia, ¿no? Cuando tú estás con el cuerpo directamente, abriéndolo, con todas las sustancias que trae, etcétera. Sí, todo esto es totalmente cierto, ¿sale? Es totalmente cierto.
No hay nada que yo les pueda decir que no, sí, los tóxicos también intervienen en esta parte en donde, pues básicamente las intoxicaciones, ¿sale? Las intoxicaciones, pues van a hacer mella a todo el cuerpo como tal. Así que, pues bien, sin preocuparse. La verdad es que muy buena referencia, buena anécdota. Y pues adelante, no hay de otra. Mi recomendación para el caso, pues es que, pues cuando tú te sientas mal o algo por el estilo, siempre pares la labor, estés en un stand-by o se estén dando a la tarea de rolarse, porque al final de cuentas eso es muy necesario, ¿no? Si hay diferentes observaciones, percepción de dolor de cabeza, lagrimeo de ojos, sale hinchazón de ojos, adormecimiento de manos, adormecimiento de boca, de lengua, de labios, etcétera. Entonces, son como que de repente los principales o los más prontos efectos que nosotros tenemos o vamos a presentar. Pero muy bien, de todo eso vamos a seguir hablando. Ok, vamos a comenzar con la clasificación. Según las propiedades de las sustancias, va a haber propiedades físicas y, por supuesto, ustedes saben que propiedades químicas. Las propiedades físicas son, ¿qué es una propiedad física? Pues bien, cada sustancia va a tener un cierto comportamiento que va a estar dado, ¿sí? O una cierta característica que va a estar dada por una composición, su número de enlace, su número de carbonos o su número de elementos, de moléculas que tiene, de elementos, de átomos, etcétera. ¿Cómo están dispuestos? Porque no es lo mismo que tengamos una cierta, ¿cómo se llama? Una línea o una cadena totalmente lineal, a que tengamos, como yo les digo, del luminol, ¿no? Imagínate un hexágono, vámonos a la primaria, vámonos a la, ¿cómo se llama? Al álgebra de la primaria, ¿sale? Imagínate un hexágono, ahora rompe ese hexágono, te hace difícil, ¿por qué? Porque la estructura, imagínate que aquí en una linealidad tienes dos átomos a la orilla, y estos dos átomos pues ya no tienen enlaces con nadie, entonces tú la puedes llegar a romper y ya. Pero es un proceso, uno, se rompió. Ahora, imagínate que estos átomos que están a la orilla se unen cerrando una cadenita, así circular, por eso se llaman ciclos. Hacer un ciclo, no empieza y no termina. Y ya la disposición son pentanos, hexanos, según el número de carbonos que tenga. Ahora, imagínate que ese ciclo vas a tener dos procesos. Uno, romper el ciclo, y dos, romper la cadenita lineal. Rompes el ciclo para que se haga lineal y el dos, rompes esa línea para romper la molécula. Son dos ciclos, por eso son diferentes. Ahora imagínate que esos ciclos tienen dobles enlaces, o sea, ciclo más otros dobles enlaces entre carbones. Eso lo vamos a ver mucho más aterrizado la siguiente sesión, porque es toxicidad absoluta. Y todas esas propiedades que ahorita son, ¿cómo se llama? Químicas, bueno, estructurales, ¿sale? Nos van a dar ciertos elementos como la densidad, como su capacidad de disolución en el agua. Por ejemplo, el luminol no se disuelve en el agua, necesitas disolventes orgánicos como el alcohol, acetona, en fin. El peso específico, porque también depende del número de átomos, es el peso. El punto de ebullición, su respuesta a las temperaturas, etcétera. Esas son sus propiedades físicas y obviamente son dadas por la estructura de la molécula. Pero también tenemos las propiedades químicas y gracias a estas propiedades químicas, las sustancias pueden ser peligrosas o no peligrosas. ¿Ok? Peligrosas para la vida, para la persona, para el medio ambiente, con capacidades de quemarse, de explotarse, de tener un nivel demasiado tóxico. Pueden ser corrosivas, eso quiere decir a causar demasiado daño. Ahora, una propiedad química es la capacidad de hacer transformación en la molécula misma o en otras moléculas. ¿Sale? A la mezcla se transforman. Por ejemplo, uno de los ejemplos mucho más comunes, el mercurio con el agua. Tú mezclas mercurio con el agua y las dos sustancias cambian. ¿Qué es lo que le pasa al mercurio con el agua? Explota. Entonces,
Esta transformación, pues, hace que básicamente cambien sus estructuras, cambien sus propiedades y se transforme, porque recuerda que nosotros siempre vamos a estar sujetos de las leyes de las propiedades de la materia. No se crea ni se destruye, solamente se transforma, entre otras más. Entonces, aquí tenemos punto de inflamación, punto de gasificación, de ignición, capacidad para oxidarse, la estabilidad o inestabilidad y la capacidad de ser reactivo con aire o con agua. Esas son una de las cosas que al final de cuentas nosotros vamos a tener como propiedades químicas. Cualquier propiedad química o física que pueda tener la materia, pues acá te pongo unas 20, ¿sale? Para que no pierdas, ahora sí, para que consideres que cada reacción o cada molécula, cada sustancia química que tú en un momento dado vas a estar dando, pues va a ser gracias a lo siguiente: apariencia, estado físico, color, olor, etc. Umbral de dolor, pH, o también llamado potencial de hidrógeno, si es ácido, si es base. Punto de fusión, punto de congelación. Punto de fusión, las células, las moléculas, por ejemplo, se unen todas. Punto de congelación, llegan a cero movimiento. Punto de congelación, gracias a las bajas temperaturas, ¿sale? Siempre las moléculas van a estar moviéndose, vibrando, aunque nosotros en un sólido no veamos que se mueve, por ejemplo. La molécula siempre va a estar vibrando. Y entonces, ¿cómo vibra la molécula? Cuando llega al punto de congelación, ¿qué pasa? Comienza a vibrar, llega al punto de congelación y ¡flup! Deja de vibrar. Ese es el punto de congelación. Punto inicial, intervalo de ebullición, ¿sale? Punto de inflamación, cuando empieza a generar gas, ¿sale? O más bien flama. Velocidad de evaporación, inflamabilidad, límite superior o inferior de inflamabilidad o explosividad, presión de vapor, densidad relativa, solubilidad, en qué momento o qué capacidad tiene de disolverse, ¿sale? Un coeficiente de partición octanol-agua, cómo en un momento dado se va a modificar o transformar en agua, por ejemplo. Temperatura de ignición espontánea, porque hay muchas moléculas que hacen ebullición o, ¿cómo se llama? Ignición espontánea, ¿sale? Que espontáneamente, con la ayuda de otras sustancias, generan fuego y calor. Luz también. Temperatura de descomposición. ¿A qué temperatura en un momento dado la célula se empieza a descomponer? Viscosidad. El peso molecular, por supuesto, que es una de las características físicas más relevantes. Y pues obviamente hay muchísimas más. Pero bueno, dentro de todas estas, les puse las que en un momento dado, pues son las más relevantes. Y que al final de cuentas a nosotros nos van a ayudar, va a que podamos reconocer a una sustancia química. Ahora, hay otro tipo de clasificaciones y esta clasificación, pues básicamente está dada por recomendación de las Naciones Unidas, sale que también da una clasificación de riesgos o también de acuerdo a las clasificaciones que provienen de las normas de Estados Unidos americanas y que también son aplicadas acá y que pueden, están sujetas a esta norma 018 STP 2015. Bien, esta norma nos da la clasificación de sustancias peligrosas. Yo les estaba comentando